buscando la presencia del Señor. Así que bueno, vamos a hacerlo. Los que puedan venir, que vengan; los que no puedan venir, que no vengan, no importa. Pero yo creo que como iglesia tenemos la responsabilidad de buscar al Señor, porque si buscamos a Dios, cuando se manifiesta la luz, las tinieblas huyen, en el nombre de Jesús. Mis amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Ya estamos aquí una vez más conectados, ¿verdad?, para esta segunda enseñanza de ungidos para la guerra número 2, ¿verdad? Lo que no hace un ungido, lo que hacen los ungidos del Señor para poder gobernar en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos tenemos unción porque estamos, ¿qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón, amén. Tenemos a Cristo, y Cristo significa ungido. El ungido de Dios es nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, ya nosotros también estamos ungidos como Él, ¿verdad?, para hacer las obras que Él nos manda hacer. Así que no tengamos temor, mis hermanos, para cumplir el propósito de Dios, para vivir de acuerdo al plan del Señor, y que esta tierra conozca que nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia, por tu poder, Señor. Gracias por la unción que has puesto sobre nuestra vida, Señor, que podamos movernos en lo sobrenatural de Dios con la unción de tu Espíritu Santo, y que podamos cambiar atmósfera, Señor, que podamos caminar en tu propósito, que podamos hacer conforme a tu voluntad, Señor, en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que los tiempos son difíciles y que, Señor, las cosas en el mundo espiritual se están poniendo complicadas, pero nosotros, los hijos de luz, los que caminamos bajo tu dirección, estamos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tus ángeles que has enviado a nuestro alrededor con espada desenvainada. Gracias, Señor, por tus ángeles. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. A ti sea toda la gloria desde ahora y para siempre, y todos decimos amén, amén y amén. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Hemos estado hablando en la mañana, no tocamos a David, ¿verdad?, este personaje tan tremendo y poderoso en Dios, aunque mencionamos el Salmo 23 de cómo él habla de que él estaba con su copa llena, ¿verdad? Él estaba ungido, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque él sabía que todo lo que él hacía tenía que estar bajo la dirección del Espíritu de Dios, amén. Entonces, mis amados, podemos vivir de dos maneras. Una es en el alma, y dos, en el espíritu. Cuando caminamos en el alma, nosotros vamos a caminar con muchos problemas, porque Dios no se va a poder manifestar en nuestra vida porque somos almáticos. El alma es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, ¿verdad? Esa es nuestra alma. Nuestra alma es nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Entonces, cada vez que nosotros caminamos bajo la dirección del alma, siempre vamos a hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, porque el alma no quiere las cosas de Dios, aparenta querer las cosas de Dios, y por eso el alma y la religión siempre están unidas. Oiga bien lo que estoy diciendo. La religión no es el reino de Dios. La religión es vivir de acuerdo al hombre buscando a Dios. Nosotros buscamos a Dios a nuestra manera. Eso es religión. Yo le oro de vez en cuando, yo le busco de vez en cuando, yo hago esto de vez en cuando me porto bien. Cada domingo voy a la reunión, me doy golpes de pecho, vuelvo a salir, vuelvo a vivir como quiero, entonces vuelvo a regresar el próximo domingo, me vuelvo a dar golpes de pecho, vuelvo a arrepentirme, salgo y vuelvo a hacer lo que quiero. Eso es el alma y la religión. Entonces el alma se conforma con eso, dice: tú ya fuiste a la iglesia, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya te arrepentiste, ya tomaste la comunión, ya todo está bien. Eso es la religión con el alma con la religión. Cuando caminamos en el Espíritu, estamos siempre luchando en contra de aquello que no es agradable delante de Dios. Sabemos lo que no le gusta, entonces caminamos en esa dirección, sabemos lo que tenemos que hacer.
hacer y hacemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Hacemos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante hacer las cosas bien, para hacer todas las cosas conforme a la voluntad del Señor. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. La unción vive en mí, el Señor vive en mí, el ungido de Dios vive en mí, y por lo tanto ya no vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, porque es muy importante la fe para que el mundo espiritual del reino de Dios se pueda manifestar sobre la tierra. Con fe y obediencia podemos lograr grandes cosas. Entonces, en primera de Samuel, capítulo 16, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12, ya vemos que Saúl estaba bajo esa opresión demoníaca, ¿verdad? Pero David tenía unción. ¿Por qué tenía unción, mis amados? Porque no se trataba solamente de tocar y que los demonios se fueran, sino porque había una unción sobre David y hacía que los demonios se fueran. Versículo 12 dice, por favor, dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya el Señor había mandado entonces a Samuel a ungir a David, a poner el aceite de la unción sobre David para que él fuera rey. Pero esa unción no solamente era para reinar, sino era también para guerrear, y era también para pelear, para adorar, y era también para hacer todo lo que tenía que hacer. Dios ya había puesto los ojos sobre David, Dios mandó al profeta a ungirlo, y desde ese momento la unción estaba sobre él. Aunque vemos que pasan muchos años, ¿verdad? Algunas personas dicen que pasaron 16 años hasta que David llegó al trono, pero 16 años él pudo permanecer, él pudo conquistar, pelear, ganar, pasar los problemas que tenía que pasar, las luchas que tuvo que pasar por causa de la unción. La unción lo capacitó para pelear, pero también lo preparó en su corazón para poder reinar sobre la nación de Israel. Está conmigo, ¿verdad? Entonces la unción es bien necesaria, y vemos que David nunca se quejó. David no tenía un corazón de pobrecito, decía yo en la mañana, y algo de lo que prediqué el día jueves. Él no era un hombre o un joven que tenía autocomiseración. Él no vivía de la autolástima. Él no estaba: ay, pobrecito de mí, es que ustedes no saben lo que yo he pasado, mi padre me rechazó, mis hermanos me rechazan, el rey quiere matarme. No, él aprendió a vivir en victoria, porque para estar sobre nuestros enemigos debemos de ser mejores que ellos. Y una de las cosas que debemos de entender es que no podemos vivir en lástima, porque tenemos al más grande dentro de nosotros. Mayor es Cristo que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos más grandes que cualquier cosa, que cualquier circunstancia, que cualquier prueba, que cualquier situación, por causa de Cristo. Ya no somos nosotros los que vamos a pelear y ganar, sino es la unción que va a pelear y ganar por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar solamente en el Señor, estar confiados en Dios para que Él pueda ganar las batallas. Otra de las cosas que no hace un ungido es engancharse en conflictos con la gente, porque cada vez que tú te enganchas con pleitos con la gente, pierdes tu autoridad. Mis amados, los ungidos no peleamos con la gente, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y jueces de maldad en las regiones celestes. Diga conmigo: no puedo perder mi autoridad. Entonces la unción no se puede manifestar. La unción no se puede manifestar cuando tú te enganchas, cuando alguien te confronta o quiere pleito contigo. Entonces la gente siempre va a hablar de ti. Entre más ungido estés, más te van a señalar, te van a atacar, te van a criticar, te van a confrontar, te van a querer meter en pleito. ¿Para qué? Para que pierdas tu autoridad. Entonces nosotros no caemos en ese asunto, porque mire, versículo 14, ¿qué le pasa a David? El Espíritu del Señor
se apartó de Saúl, ya fue ungido, ¿verdad? Ahora menciona el problema de este Saúl. Dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Mire las características de un hombre ungido, o de un joven ungido, o de una mujer ungida por el Señor. He aquí, dicen: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, sabe hacer las cosas. Eso tenemos que aprender, mis hermanos. Tenemos que aprender a hacer bien las cosas. Es valiente y vigoroso. Ahora, la valentía viene de lo que tú confías. Ponga atención. Una persona valiente no es que no tenga miedo, sino que sabe dónde está puesta su confianza. Amén. Cuando por ejemplo, la gente que allá afuera confía en su dinero, confía en un arma, confía en una organización, confía en alguien, ¿verdad? Y por eso son muy valientes, son muy valentones, porque confían en alguien. Nosotros, los hijos de Dios, confiamos en el Señor. Nuestra confianza está puesta en Dios. No es que no tengamos miedo, sino que el Señor dijo: confiad, confía en mí, pon tu confianza en mí, vas a ver cómo yo hago todo lo demás. Entonces nosotros somos valientes porque confiamos en el Señor. Sabemos que Él nos defiende, sabemos que Él nos lleva de gloria en gloria, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, sabemos que Él nos va a sacar adelante, sabemos que Él va a cumplir sus promesas. Entonces, sí, nuestro corazón tiembla, pero se levanta en valentía y dice: no, yo soy valiente porque yo sé en quién he confiado. David, cuando confronta a Goliat, lo confronta no en sus fuerzas, sino conociendo del Señor, ¿verdad? Porque el gigante viene y lo maldice, le dice: ¿qué soy yo, perro, para que vengas con palos y con piedras, verdad? Bueno, ¿quién soy? ¿Quién crees que soy? Y lo maldice por sus dioses, dice la palabra del Señor. Pero David se levanta y dice: hoy el Señor te entregará en mis manos, porque tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿De dónde venía la valentía de David? Del Señor. Tú y yo somos valientes porque la valentía no depende de nuestra fuerza, de los golpes que podemos dar, de nuestra juventud o de lo que podamos tener. Nuestra valentía viene porque estamos confiando en el Señor. Entonces, ¿quién es muy valiente? Aquel que está haciendo las cosas bien delante de Dios. Entre más tú haces las cosas bien, más confianza tú tienes en el Señor. Oiga bien esto: cuando yo estoy viviendo bien y me dicen: no, va a venir esto y va a pasar el otro, no me importa lo que la gente diga, ni lo que me maldiga, ni lo que decreten en mi contra, porque yo estoy haciendo las cosas bien. Y cuando tú estás haciendo las cosas bien, tú tienes valentía para decir: yo soy más que vencedor y yo sigo avanzando en el nombre de Jesús. Cuando tengo miedo, cuando fallo, cuando me equivoco, cuando meto la pata, ahí es cuando empiezo a temblar y digo: híjole, la regué, Señor, ¿ahora qué va a pasar? Pero cuando yo estoy en arrepentimiento, en búsqueda del Señor, ahí está la valentía de Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces, versículo 18. Versículo 19, mire, dice: y hombre de guerra, valiente, vigoroso, hombre de guerra. Ahora, hombre de guerra, ¿cómo? Si nunca lo habían visto pelear. Nunca. Y dice él, regrésame, por favor, dice: vigoroso y hombre de guerra. Si los guerreros eran sus hermanos, ¿cómo vieron que él era un hombre de guerra? Diga conmigo: por la unción. La unción, cuando tú tienes unción, la gente te dice: ¿verdad que tú eres una mujer valiente? ¿Verdad que tú eres un hombre que a pesar de problemas y luchas, como que tú siempre estás ahí? Y tú dices: ¿pero cómo sabes? No sé, pero como que se nota, como que se siente. ¿Por qué? Porque la unción
hace que la gente pueda notar en ti esa valentía, el ser un guerrero, no solamente un guerrero, sino también un adorador de Dios. O sea, cuando hay una unción en ti, cambia hasta tu carácter, ese carácter duro, complicado, violento, tóxico, le llaman ahora, ¿verdad? Ese carácter cambió, como que cambia por causa de la unción, porque la unción pude todo, ¿qué? Yugo. No lo leamos, pero dice Isaías 10:27 que por causa de la unción se pude todo yugo, se descompone, ya no hay manera de arreglar ese yugo por causa de la unción. Entonces cuando la unción entra en ti, empieza a romper todas aquellas cosas que no son agradables para Dios. Es que ese es mi carácter, pastor. No, pero cuando tú estás ungido, ahora vas a tener el carácter de Dios. Cuando tú estás ungido, ya no vas a vivir a tu manera, sino a la manera de Dios. Es que, mire, uno de los errores más grandes que tenemos los cristianos es decir, es que yo soy así. No, si éramos así, si era nuestra alma así, si nos crearon así, si crecimos así, pero eso fue por todos los daños que traíamos. Cuando nos metemos bajo la unción del Espíritu Santo, ya no podemos ser así, ya no podemos responder groseros, ya no podemos ser secos, ya no podemos ser duros. ¿Por qué? Porque la unción pude el yugo del diablo. Todo lo que fue creado por el diablo se pudre por causa de la unción. Lo que tú no podías hacer y lo que podías hacer, ahora lo puedes hacer y lo puedes ser por causa de la unción. ¿Estamos? Cuando viene la unción sobre tu vida, lo que no podías hacer, es que yo no puedo hacer eso, pastor, pero todo lo puedo en Cristo, en la unción, en el ungido de Dios que me fortalece. Entonces ya lo puedo hacer. Es que yo no puedo ser así. ¿Quién dijo que no? Sí puede ser. Es que, pastor, yo siempre he sido así. No, tú puedes cambiar cuando estás bajo la unción. Por eso la gente, cuando ve a la iglesia, una iglesia que está ungida, ve una iglesia diferente, porque dicen, oye, yo conocía a fulana, era una chismosa, era una metiche, era una, no, argüendera, pero algo le pasó. Hay mucha gente argüendera en la iglesia que ya cambió. Hay algunas que están en el proceso de la unción, ¿verdad? Pero hay gente que sí era, o sea, decían, es que ese era bien broncudo, a todo mundo bronqueaba, pero algo le pasó. Dígame amén, por favor. Algo le sucedió, algo cambió. La unción te transforma. ¿Cuántos están ungidos? Tenemos a Cristo, pero ¿por qué no se manifiesta la unción? Porque no hemos permitido que Él se manifieste. Entonces dijeron, este es hombre de guerra. Nadie lo había visto pelear, nadie lo había visto batallar. Él le dice a Saúl, cuando Saúl le dice, tú no puedes ir a la guerra con él porque él es un hombre de guerra, pero tú no. Fíjate lo que dice Saúl. Aquí le están diciendo a Saúl que es un hombre, ¿verdad? Checó lo que está diciendo. Entonces uno de los criados le respondió, ¿a quién? A Saúl. Y le dijo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra. Pero ¿quién lo había visto pelear? Nadie. Pero ya le están dando un informe a Saúl, y cuando David viene con Saúl y le dice, yo voy a pelear con Goliat, le dice, tú no puedes, porque él es un hombre de guerra y tú eres un niño, tú no puedes. Pero ya le habían dicho que era un hombre de guerra. Ahora, nadie lo había visto pelear con el oso o con el león, nadie, porque él le dice, mira, sí, yo no soy un hombre de guerra, pero yo cuidaba las ovejas de mi padre. Diga conmigo, responsabilidad. Cuando alguien tiene responsabilidad, mi hermano, la responsabilidad con la unción te lleva a derrotar gigantes, te lleva a destruir cosas, demonios, echar fuera demonios de las personas, de las casas, de los lugares. ¿Por qué? Porque David fue responsable con su padre cuando lo puso a cuidar sus ovejas, que era un trabajo de criados, pero David lo hizo con todo su corazón y con toda responsabilidad. Cuando venía el oso o el león, ¿qué hacía David? Mataba al oso o mataba al león. ¿Por qué? Porque tenía un llamado por el Señor. Él era responsable, le hacía falta la unción, pero ya tenía un llamado del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, cuando David le dice, sí, él viene como gigante, pero yo he cuidado las ovejas de mi padre, y ni una sola se perdió. Wow, eso era tremendo. Nadie lo había visto, pero la unción
lo estaba marcando como un hombre de guerra. Cuando tú estás ungido, tú dices: yo soy una mujer de guerra, soy un hombre de guerra, soy un joven de guerra. ¿Por qué? Porque la unción está sobre mi vida. Porque ¿para qué la unción? ¿Para qué Dios nos unge? Para decir: oh, mírenme, yo predico bien chido, miren, yo oro por la gente y se cae, miren, yo hago esto, no, la unción no es para hacer espectáculo. La unción es para destruir las obras de Satanás. Amén. La unción es para hacer retroceder las obras de las tinieblas. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia guerrera, que haga retroceder las obras de las tinieblas. Y para eso primero tiene que tratar con su alma. Y todas las cosas nos ayudan a bien. No importa lo que vivamos, lo que pasemos, hermano, estamos en un proceso. Oiga bien lo que estoy diciendo, estamos en un proceso y no importa lo que pasemos, no importa lo que vivamos, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, estamos en un proceso y todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. Estamos. Entonces la gente dice: pero es que a mí me pasó esto, es que yo viví esto, pastor, es que yo fracasé en esto. Bueno, pero todas las cosas nos tienen que ayudar para bien. El ungido no se detiene, el ungido avanza en medio de los problemas. ¿Qué le pasa a David? Decía yo el jueves, mis amados, por ejemplo, le quitaron, usted ha visto la historia de David, le quitaron su esposa y se la dieron a otro. Ese papá, ese Saúl, ¿verdad? Era malvado y le quitó la esposa a David. Dijo: sí, ahora para que se le quite. Todo el mundo menospreció a David, porque ese es otro punto importante de entender. Los ungidos siempre van a ser menospreciados, pero nunca ellos van a vivir menospreciados. Porque todo el mundo te va a menospreciar. Entiende esto: entre más unción tú tengas, te van a menospreciar. Te van a quitar tu valor, menosprecio, ¿verdad? Te van a quitar tu valor. No es que tú no sirves, es que tú eres esto, es que tú eres el otro. Te van a menospreciar. A David todo el mundo lo menospreció. Su papá, sus hermanos, su líder, todo, el gigante, el diablo te menosprecia. ¿Por qué? Porque entre más te menosprecien y si te logran convencer, tú vas a terminar menospreciado y vas a terminar menospreciando a los demás. El que menosprecia es una persona menospreciada que se creyó que no valía. Ese es el punto. David no se creyó eso. Él creyó lo que Dios había dicho de él. Él sabía que era el siervo del Señor, que era un siervo de Dios. Él sabía que Dios lo había llamado para conquistar. Él tenía la unción. Señor, tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Dígame amén, por favor. Entonces David no tenía el conflicto de menosprecio, aunque todo el mundo trató de menospreciar. Pero tú qué vas a servir, pero si tú no sabes hacer nada, pero si mira, si te dejo de que vas a vivir, y siempre bla 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 bla, porque tratamos de menospreciar a los demás para hacerlos dependientes de nosotros. No, mire, mis hermanos, cuando tú tomas esa amenaza y la crees, es porque entonces tú no sabes el valor que tienes. Pero cuando tú sabes el valor que tienes, te dices: a mí no me importa quién se va, quién se queda, porque sé quién soy yo en el Señor. No porque sea yo más que nadie, no, tú no tienes que creerte más que nadie, pero tú sabes quién eres en Dios. Eso es lo importante, saber quiénes somos en el Señor. El menosprecio es: tú no sirves para nada, tú no vas a poder nunca nada, tú no vas a llegar nunca a nada. Y el diablo siempre, toda la vida, te va a estar reprochando. Si como mamá siempre, es que fuiste una mala mamá, es que tú no, como mamá siempre te van a atacar lo de mamá, lo de papá siempre, pero tú como padre no pudiste ser esto, nunca, como esposo igual y como esposa igual, y en todo lugar siempre te van a querer menospreciar. Pero en el reino de Dios, Dios dice: tú puedes, porque tú eres mi hijo, porque yo te compré, porque te lavé con mi sangre y porque te di mi Espíritu Santo, y por causa del Espíritu Santo tú puedes destruir ejércitos, tú puedes conquistar naciones, tú puedes pedirme lo que quieras y yo te lo daré para mi gloria. Amén. Por eso cuando tú entiendes quién eres en el Señor, no te vas a detener, no importa quién te haya maldecido, quién te haya decretado, quién te haya hablado en contra tuya. No, tú vas a conquistar en el nombre
nombre de Jesús. Entonces dice que era prudente en sus palabras. Algo que tenemos que cuidar mucho es nuestras palabras. Hay poder a través de nuestra boca. Tengamos cuidado con nuestras palabras. No nos menospreciemos, no hablemos mal de nadie, no nos comparemos con nadie. Hablemos prudentemente de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Y cuando tú hablas prudentemente, entonces vas a caminar en una unción más de gloria y de poder. Porque ¿qué hace un rey? Gobierna. ¿Cómo gobierna un rey? A través de sus dichos, de sus palabras. ¿Está conmigo? Él decreta, Él establece a través de palabras. Entonces cuando tú estás ungido y eres prudente en tus palabras, mis amados, y decretas bien, hablas bien, estableces bien, el diablo no tiene ningún derecho para tocar tu casa, tu vida, tu familia, tu economía, tu salud, nada. Porque estás hablando palabras del Señor. Cuando habla de hermoso, ¿verdad? No le quitemos que a lo mejor era hermoso David, pero cuando habla hermoso es el espíritu que tenía David. Cuando nosotros hemos sido limpiados en nuestro espíritu, hay hermosura en nuestro espíritu, mis amados. Sí, pero que fue esto, pero que hizo el otro. Yo les decía el jueves, por ejemplo, hermanos, han llegado gente prostituta a nuestras iglesias y se han salvado y se han limpiado. Han llegado gente que vivía de una manera terrible, pero eso no importa. Lo importante es que hoy son hermosos, lavados por la sangre del Cordero de Dios. Ahora son parte del ejército del Señor. Hoy están ungidos por Dios. Y no importa lo que vivieron antes, si fueron prostitutas, homosexuales, asesinos o lo que sea. Hoy su espíritu es hermoso, cambió, se transformó. Y luego dice, y el Señor, sobre todo el Señor, está con él. Diga conmigo, que Dios esté con nosotros siempre. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Dios está aquí con nosotros. Dios está con nosotros. Pero no queremos que se vaya. Queremos, Señor, que aumentes tu gloria en nosotros en el nombre de Jesús. Y dice, y Saúl, ahora sí. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre David, Saúl tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren lo que hace la unción. La unción hace que los demonios se aparten de la gente. La unción hace que los demonios se vayan de un lugar, de una casa, de un trabajo donde a veces hay conflicto. La unción hace que la libertad venga a ese lugar en el nombre de Jesús. Ahora, David, algo que aprendió también, él no le tuvo miedo al cambio. Le dice Saúl a Isaí, mándame tu hijo, porque los cambios, diga conmigo, los cambios son buenos. No son fáciles, pero son buenos. Los cambios son buenos, aunque no son fáciles. Nosotros tenemos que aprender a caminar en los cambios, mis amados. Dios siempre va a estar pidiendo cambios en nuestra vida. ¿Está conmigo? Dios siempre va a querer que tengamos cambios en nuestra vida. Los cambios son importantes en nuestra vida. No podemos quedarnos en un lugar donde nuestra alma, o sea, en esa posición donde nuestra alma no está creciendo. Si yo ya tengo tiempo que no he visto un cambio, que no he visto una mejora en mi vida, yo tengo que empezar a pelear por un cambio dentro de mí. ¿Qué tengo que hacer mejor? ¿Qué tengo que buscar para cambiar, para ser diferente? No sé, tendré que ayunar, tendré que orar más, tendré que hacer vigilias de oración, tendré que buscar al Señor de madrugada, ¿verdad? Yo no sé, pero tendré que hacer cambios, porque yo no quiero seguir en la misma condición, porque siento que me estoy secando, porque siento que algo falta en mi vida. Yo tengo que buscar más de la presencia del Señor. Cuando nos acostumbramos a los cambios, empieza un problema. ¿Te das cuenta? Uno de los problemas que más tenemos los seres humanos es cuando nos dicen, oye, ¿y por qué no le cambias esto o le pones? Y tú dices,
Pero a mí me gusta así. Sí, a ti te gusta así, pero ¿y qué tal si le haces un cambio? Pudiera ser que algo empezara a cambiar, a manifestarse más grande sobre tu vida, porque hubo un ¿qué? Un cambio. Los cambios, diga conmigo, los cambios son importantes. Los cambios son importantes. Sí, cambiar muchas cosas, y podemos cambiar muchas cosas, por favor. Ese es el cambio que tenemos que tener en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a capítulo 17. Díganle a esos que están tirando cohetes que por favor se callen. Que no tiren ahorita hasta que termine. Primera de Samuel capítulo 17. Bueno, no vayan, déjenlos, no provocan pleitos. No los provocan. Primera de Samuel capítulo 17. Para la otra vamos a comprar de esos cuetones también nosotros, y me avisan cuando estén en misa para nosotros también tirar cohetes enfrente de ellos. Pero bueno, no es cierto, mis amados. No a la venganza, diga conmigo, no a la venganza. David era un hombre que no sabía vengarse, ¿verdad? Él no sabía tener venganza, y lo vemos en la escritura. Pero antes de ahí vamos a leer, espéreme, déjeme buscar. Versículo 13. Isaí tenía 8 hijos. David era el más pequeño de todos. Y miren lo que dice en el versículo 13, 1 Samuel 17, 13. Dice: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, ¿verdad?, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Yo creo que tenía tiempos donde Saúl estaba bien de los espíritus que lo atormentaban, y entonces David iba otra vez y regresaba a cuidar las ovejas de su padre. Eso es lo que nos está enseñando aquí, porque Saúl le dice a Isaí: déjame a tu hijo, porque me he hallado gracia delante de mí, así que déjame. Pero aquí nos aclara que David iba y venía a cuidar las ovejas de su padre. Entonces Saúl, yo creo, se sentía bien, decía a David: puedo ir a cuidar. Sí, ve adelante. Mire la responsabilidad de David con su padre. Y entonces versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mire, obedeció a papá, pero lo que hace es interesante. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Yo sé que ya le mencioné esto, pero es muy importante que entienda, mis amados, los ungidos del Señor no ponen atención a palabras necias. No escuchamos la maldad, no escuchamos la falla de la gente, no escuchamos lo que hablan de otros. Nosotros no ponemos atención a lo que la gente malvada habla. Dígame amén, por favor. ¿Por qué? Porque la unción es bien importante sobre nuestras vidas, y la unción va a ungir tus oídos, tus ojos, tus narices, tu boca, tus barbas. Todo tu ser va a ser ungido por el Señor. Antes, para el rey o el sacerdote que era llamado a esos oficios, les ponían aceite. Aquí le ponían, ¿cómo se llama? ¿Lóbulo? Sí, lóbulo.
lóbulo. Le ponían sangre, primero sangre, hacían el sacrificio de un cordero y le ponían sangre aquí, sangre en el pulgar de la mano derecha y del pie derecho. Y luego le ponían aceite. Porque después de la sangre venía la unción sobre esos hombres que los capacitaba para ser reyes o sacerdotes. Había unción entonces y había sangre en el oído, en la mano derecha, ¿verdad? Porque la mano derecha habla de poder, ya hablamos alguna vez de esto. Y el pie derecho que habla de un caminar correcto delante de Dios. Mis amados, por eso nosotros no podemos poner atención a lo que la gente malvada o la gente usada por el diablo habla de las cosas de Dios. Es que ahí te están engañando, es que ahí te están robando, es que ahí esto, es que fulanito, es que menganito, es que aquel es, para que nosotros nos llenemos de odio y de amargura, porque el diablo sabe que si hay amargura en nuestra vida no hay unción. La amargura anula la unción de Dios. Por eso hay tanta gente amargada dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de amargarlos, porque la amargura no deja funcionar la unción de Dios. Entonces, ¿dónde está el poder? No hay poder en un amargado. No hay poder en un amargado. El amargado no puede vivir en el poder de Dios. Y por eso la amargura contamina todo, destruye todo lo que es bueno. Nosotros tenemos que aprender a vivir ¿qué? Bajo la unción del Espíritu Santo. David no puso atención a las palabras de Goliat. David vio un gigante. Y entienda este principio, mis amados, que les dije en la mañana. Dios no ve el exterior, Dios ve el interior. Una persona realmente grande no es el que mide 2,20 metros o 2,50 metros o casi 3 metros. Una persona grande para el Señor es alguien que su espíritu se ha desarrollado, que se ha llenado de unción, que se ha llenado de sabiduría de Dios, que puede abrazar una ciudad, que puede abrazar un país, que puede abrazar una comunidad por la unción del Espíritu Santo y que puede traer una palabra de poder y de libertad sobre ese lugar por causa de ¿qué? De su espíritu. Amén. Nosotros crecemos en nuestro espíritu. Nosotros crecemos en nuestro espíritu. No es el tamaño o lo que nosotros nos hace diferente a los demás, sino el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Estamos? Entonces dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Diga conmigo, la unción pudre todo temor. Porque es cierto que todos tenemos miedo, pero el temor destruye al hombre, es un espíritu. Hacemos las cosas con temor, pero al final terminamos haciéndolas, mis hermanos. Y ¿sabe? Confiamos en que el Señor tiene algo bueno, agradable y perfecto para nosotros. Amén. No podemos caminar bajo ese temor que paraliza, que te detiene, que te impide que tú puedas encontrar la gloria del Señor, las bendiciones de Dios, porque ese temor te anula tu vida. Entonces, cuando caminamos bajo la presencia del Señor, caminamos, mis amados, bajo esa gloria que nos lleva a conquistar, a derrotar gigantes, a poseer las bendiciones de Dios. Entonces, versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Versículo 28.
Y oyéndolo hablar Eliab su hermano, mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla, has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. La unción, diga conmigo, la unción pudre toda envidia. Otra vez, la unción pudre toda envidia. Mis amados, no podemos llenarnos de envidia. No podemos envidiar a los ungidos de Dios. No podemos envidiar a la gente que busca del Señor, que hace las cosas correctas con Dios. Menos tampoco a los demás, pero aquí estoy hablando, ¿verdad? Porque los hermanos de David envidiaron a David. Por ejemplo, el primogénito envidió a David porque él sabía, él percibía que David era diferente a todos los demás. Él sabía que Samuel lo había ungido como rey. Él sabía que había algo en la vida de David que no tenía ningún otro, y en vez de apoyarlo, lo envidió, lo menospreció. Ahora, yo quiero no solamente hablar de menosprecio, sino de la envidia, porque la envidia es la puerta que abre a la brujería. Cuando hay envidia, siempre habrá brujería. Van de la mano, la envidia y la brujería van de la mano. Por eso una persona que practicó brujería siempre va a ser muy envidiosa. Cuando en la familia hay principios de brujería, siempre va a haber envidia. Y la envidia, mis amados, sin que tú lo busques, tú estás poniendo la mirada en aquel que le está yendo bien, el que ya se compró esto, el que ya tiene aquello, el que porque fue acá, que porque allá hay el otro y aquello. Tú empiezas a mirar con malos ojos a la gente por causa de la envidia, porque la envidia es un espíritu. La gente no te envidia lo que tú tienes, la gente te envidia lo que tú eres. Porque algo les incomoda de ti, porque ellos ven algo diferente en ti, porque no les parece quien tú eres. Entonces nosotros tenemos que aprender a romper la envidia, porque, hermanos, si nosotros nos preparamos para que toda esta ciudad se convierta al Señor, tenemos que tener un corazón preparado, ungido por el Señor, porque va a haber gente que nos pueda incomodar, puede haber gente que pueda movernos, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder amar a todo tipo de personas y no envidiar a nadie. ¿Está conmigo? Me decía una hermana hace tiempo, y lo recordaba cuando estaba preparando el tema, ¿verdad? Me decía: pastor, ¿por qué me tienen tanta envidia a mí? Y que no sé qué, todo el mundo me tiene envidia. Y mire, cuando ella me estaba diciendo esas palabras, mi corazón se movió, y le dije: ¿sabe por qué, mi hermana? Porque usted tiene una iniquidad de envidia. Así le dije. No le dije que era una envidiosa, le dije: usted tiene una iniquidad de envidia. Y se molestó. Yo no le envidio nada a nadie, pastor, me dijo, enojada. No, bueno, mi hermana, pero es que si todo el mundo la envidia, si todo el mundo siempre está atento a lo que usted hace o deja de hacer, es porque hay una iniquidad de envidia. No, pastor. Y se fue molesta, ¿verdad? Mire, yo siempre, últimamente he dicho esto y se lo voy a volver a decir a ustedes también. Si usted no quiere que yo le diga la verdad, no me venga a preguntar. Mejor viva en su mentira. Porque si usted me viene a preguntar: pastor, ¿por qué esto? Y yo le digo la verdad, se va a enojar. Esta hermana se enojó, dio la media vuelta y se marchó, ¿verdad? Dijo: no, yo no soy envidiosa. Pero después de eso, no sé si al año, a los 2 años, no recuerdo, me regalaron la camioneta. Me regalan la camioneta. Y sabe, ella creo que fue la principal de un escuadrón como de 2 o de 3 personas que fueron a preguntarle al que me regaló la camioneta que sí me la había regalado. A ver, yo no estoy echando mentiras, porque mire, puede ver el video la persona esta que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque a su tiempo la envidia no la dejó estar aquí, se fue, pero bueno, cada quien. Yo no, por eso no puedo mentirle, lo que le estoy diciendo es verdad. Entonces fueron y le preguntaron al que me regaló la camioneta: ¿le regaló la camioneta o él se la está comprando? Y él le dijo: no, yo se la regalé. ¿Por qué? No, por nada. Y ya, quedó todo bien, aparentemente, mis amados, todo bien, ¿verdad? Pero tú te das cuenta hasta dónde la envidia
toca el corazón. ¿Cómo le va a envidiar a su pastor, pues? ¿Cómo vas a envidiarle a tu pastor? ¿Cómo le vas a envidiar a tu líder? ¿Cómo le vas a envidiar a la gente de Dios lo que Dios le bendice? No puede ser. Es como si te pusieras a envidiarle a tu papá o a tu mamá, ¿verdad? Si le regalan algo y porque a ella le regalaron, pues es tu mamá, qué bueno que le regalan algo, o es tu papá, qué bueno que le dan algo, ¿verdad? Pero la gente se pone envidiosa y a veces no reconocen. El hermano de David era un hombre envidioso porque no estaba ungido. David nunca envidió lo de los demás. Él sabía que había sido ungido rey y nunca buscó la manera de quitar a Saúl del trono para ponerse él. ¿Por qué? Porque guardó su corazón. Nunca tú lo ves. No hay un texto bíblico donde le dice a Dios: Señor, tú me ungiste como rey y este hombre malvado sigue siendo rey. A ver cuándo le cortas la cabeza. A ver cuándo me lo quitas de ahí para yo ponerme ahí. No, David no era así. ¿Por qué? Porque él estaba ungido por el Señor y él guardó su corazón, porque la unción te tiene que llevar a cosas mayores, más grandes, más poderosas en Dios. Amén. Ahora, por eso es que cuando tú envidias, te metiste en un problema. Por eso, mis amados, no debemos de envidiar a nadie. Que si la pastora se fue 3 semanas, que se vaya otras 3, pues. Por eso le dije, y ahorita voy a hablar de la envidia, ¿verdad? No, ¿qué tiene? Que se vaya. Qué bueno que en 3 semanas comió camarones y nosotros frijoles. Que no es justo, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. No, no es cierto. O sea, mis amados, porque nosotros no podemos meternos en ese problema de envidiar a la gente. Diga conmigo, la envidia atrae brujería. Entonces te das cuenta cómo cuando tú empiezas a envidiar, empiezan muchos problemas espirituales a tu alrededor, porque la envidia siempre va a traer espíritus de brujería y de hechicería. Si alguien envidia si tú envidias y alguien te está haciendo brujería, va a ser lógico que te va a golpear la brujería, aunque tú seas un hijo de Dios, pero te va a golpear por causa de la envidia. No debemos de envidiar. David fue un hombre que no envidió. Nunca buscó una posición. Dios se la dio a él. ¿Y por qué Dios le dio una posición? Porque Dios conocía el corazón de David. Sabía que David no iba a envidiar a lo de los demás. No. Entonces, para que Dios pueda ponerte en un lugar de gloria, donde pueda ponerte como un gran guerrero, para poderte poner como un gran adorador, tienes que quitar la envidia de tu corazón. Señor, gracias porque tú me mantienes libre de la envidia. Gracias porque tú puedes bendecir a mi gente, Señor. Porque al final, imagínate, si tú como padre le envidias a tus hijos lo que ellos puedan lograr, qué terrible entonces, qué mal padre eres. ¿Por qué? Porque hoy ves que están triunfando, porque ven que les está yendo bien, porque tienen un trabajo mejor que cuando tú tenías su edad y les está yendo bien, y tú estás con envidia con tus hijos. Eso es lo peor que le puede pasar a un padre y a un líder también. Porque se supone que los líderes estamos al frente para ayudar a la gente a que les vaya bien, y muchas veces les va a ir mejor que a nosotros. Muchas veces van a prosperar. Conozco de un apóstol que tiene un montón de iglesias alrededor del mundo, pero sabe, casi todas las iglesias que él tiene son más grandes que las que él tiene. Tremendo, ¿verdad? Porque imagínate, él tiene una iglesia pequeña y tiene un pastor en Venezuela, por ejemplo, que tiene montones de gente. Entonces, cuando él predica en su iglesia, se veía bien poquita gente, pero cuando iba a predicar a la iglesia en Venezuela, era una iglesia gigante, mis amados. Eso es lo que hace un corazón libre y un corazón ungido por el Señor. Desear que a los demás les vaya bien. No envidiarles, no quererles quitar lo que Dios les ha dado, sino al contrario, les puedes enseñar para que Dios les pueda dar más todavía. Amén. Y si hoy te estoy enseñando esto, es para que tú no envidies a nadie. No envidies a nadie. ¿Estamos? Porque la unción no le da entrada a la envidia. No puede ser un hombre ungido y envidioso. No puede ser. Eso no existe. O estás ungido o eres envidioso.
No puede ser que estés ungido y seas un envidioso. No. O estás ungido o eres envidioso. Entonces yo prefiero ser ungido. Yo prefiero estar ungido para el Señor, para vivir para Él, para cumplir su propósito. No quiero envidiarle a nadie nada. En el nombre de Jesús, yo suelto la envidia, yo quito la envidia en el nombre de Jesús. Entiendo que el diablo ha preparado nuestros corazones para llevarnos a esa posición de envidia con todas las carencias que a lo mejor desde niños tuvimos, ¿verdad? Y entonces ahora que estamos grandes y que queremos salir adelante y que queremos tener, decimos, pero ¿por qué nunca yo he tenido? ¿Pero por qué a mí nunca me ha ido bien? ¿Pero por qué yo? Hermano, pero cuando yo sano mi corazón y cuando hay unción sobre mi vida, me va a ir bien en el nombre de Jesús. Porque te das cuenta que David estuvo siempre cuidando las ovejas de su padre y Dios lo tenía preparado para ser ¿qué? El rey de la nación de Israel. No cualquier nación, es la nación del pueblo de Dios. Cuando tú sanas tu corazón y dices, sí, yo tuve muchas carencias, sí es cierto, yo tuve muchas necesidades, pero saben, Dios sanó mi corazón y la unción está sobre mi vida y yo sé contentarme, decía Pablo, ¿verdad? Con mucho o con poco. ¿Por qué? Porque sé que todo depende de Dios y que tengo la capacidad para hoy tener mucho, pero tengo la capacidad también para tener poco. O sea, no importa, Dios siempre me va a sacar adelante. Hola, ¿está conmigo? Muy bien, entonces sigamos adelante, versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Diga conmigo, David aprendió a tomar riesgos en el Señor. Primero preguntó, ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a hacer al hombre que venciera a ese gigante? Preguntó, y después que preguntó, tomó riesgos. La unción siempre te lleva a tomar riesgos. Hola, ¿está conmigo? Pastor, haré esto, no lo hago, hago esto, o cómo le hago acá, o cómo le hago allá. Siempre las decisiones no van a ser fáciles. Tomar decisiones no es fácil. Otra vez, tomar decisiones no es fácil. Pero cuando somos gente que está ungida y está tomando decisiones porque sentimos que podemos hacerlo en Dios, no dudes en tomar, ¿qué? Decisiones, riesgos. Diga conmigo, se vale arriesgar en Dios. Entonces, David se arriesgó. Diga conmigo, David se arriesgó porque tenía la unción. Mis amados, cuando la gente me dice, pastor, es que yo no puedo orar, ore, tome el riesgo de orar por la gente. Igual y Dios levanta a ese paralítico, Dios levanta a ese moribundo, Dios levanta, sana ese cáncer. Usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de su vida, pero si no se arriesga, ¿cómo lo va a ver? Cuando yo, la primera vez que eché fuera demonios de una persona, bueno, ni se los eché, se los alboroté nada más, porque no sabía cómo echar fuera demonios. Y entonces yo le reprendí el demonio a alguien y el demonio se le manifestó, pero perdón, yo recuerdo y yo he visto, mis amados, que a mucha gente que se ha atrevido a reprender demonios, el demonio no le hace tanto escándalo, ¿verdad? Y la primera vez que yo le reprendí un demonio a alguien, el demonio habló. No, yo ya quería salir corriendo. Cuando le reprendo el demonio me habla, le cambia esa voz dulce de esa muchachita así, bien linda, y que le digo, demonio, te reprendo. Entonces el demonio dijo, ¿qué me reprendo? Y digo, mamá, ¡shum! Yo quería correr. Yo no sabía que... ¿Y ahora qué hago? No, pues ahora lo alborotó, ahora repréndalo. No, y ya estaba yo, y te reprendo. Y el demonio me hablaba, y el demonio me decía que me iba a matar, y el demonio decía que iba a matar a mis hijos, y el demonio iba... Yo ya estaba llorando porque iba a matar a todo mundo, ese demonio. Usted se ríe ahora conmigo, pero usted hubiera visto lo que yo sentía en ese momento, porque no estaba... Porque cuando
Mire, cuando reprendemos demonios, ¿cuántos han estado aquí cuando se ha manifestado un demonio? ¿Cuántos han estado aquí? Cuando reprendemos y empieza como a gruñir, usted no, es inevitable que usted empiece a sentir un escalofrío por todo el cuerpo. Y diga, ay, ¿qué están haciendo? La última vez que se le manifestó el demonio a alguien, se fue toda una familia. Dijeron, ay, nos vemos, y ya de ahí no se volvieron a aparecer en la iglesia. Entonces a veces dice uno, ¿lo reprendemos? No lo reprendemos, porque si lo reprendemos a lo mejor los hermanos se espantan y se van. Pero tenemos que ser arriesgados en el nombre de Jesús. Amén. Ni modo, o sea, ¿qué hacemos, hermanos? Tenemos que arriesgarnos. Entonces así empezó el ministerio de liberación, queriendo correr, el demonio hablando, los ojos en blanco, se le voltearon los ojos, y la voz así. Y tú dices, ay mamá, ¿y luego qué hago ahora? Pero diga conmigo, pero la unción te hace valiente. Entonces, en vez de correr, que nos la agarramos y le echamos fuera en el nombre de Jesús, y esto y el otro. Ya cuando se le calmó el asunto, yo no creo que se le haya ido, pero cuando se calmó el asunto, la dejamos en paz. Después, poco a poco, fuimos teniendo discernimiento de cuando el demonio se iba y cuando el demonio solamente se calmaba. Eso es algo que te lo da el Espíritu Santo. Porque a veces cuando tú le reprendes y te cansas y te da miedo y ya no sabes qué hacer, entonces el demonio se calma y pareciera que ya se le fue. Y entonces uno, bien fácil, agarra y dice, ya. Hey, y la persona vuelve en sí y uno dice, ya se le fue. No es cierto. El demonio puede hacer que una persona se calme para que no lo reprendan y lo echen fuera, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento hasta que el demonio se vaya. Amén. Pero si no tomamos riesgos, ¿qué, mis amados? Si no tomamos riesgos, nunca vamos a ver la mano del Señor. David preguntó qué le van a dar al que venciera a Goliat, a ese gigante incircunciso. Y preguntó aquí, preguntó allá, y después va con Saúl, porque tomó el riesgo de pararse delante de Goliat para vencerlo. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no nos levantamos como líderes? ¿Sabe por qué muchos de nosotros no damos el paso que tenemos que dar en el Señor? Porque no queremos tomar riesgos. ¿Qué van a decir? ¿Qué tal si no pasa nada? ¿Qué tal si la riego? Si ustedes supieran cuántas veces nos hemos equivocado y le hemos regado. Pero al final hemos decidido tomar ¿qué? Riesgos, mis amados. Es importante aprender a tomar riesgos. Si tengo la unción, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere hacer a través de mi vida si no tomo riesgos? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si Dios no quiere sanar a alguien, o quiere libertar a alguien, o quiere salvar a alguien, si no tomo el riesgo de predicarle, si no tomo el riesgo de orarle, si no tomo el riesgo de liberarlo? ¿Cómo me voy a dar cuenta si no soy atrevido, si no tomo riesgos en el nombre del Señor? Entonces a veces debemos ser arriesgados y valientes en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, tomar riesgos. Por último, aunque hay otros puntos más importantes, tengo que aprender a no cometer los mismos errores. Debo de aprender de lo que es bueno, de lo que es justo, y no aprender a repetir los mismos errores. Versículo 31, por favor. Lo voy a tratar de encajar en esto, porque es muy importante, ¿verdad? Que todos vamos a cometer errores, todos. No hay alguien que diga, yo no me he equivocado nunca. Todos nos hemos equivocado. Pero lo importante de esto es que no cometamos los mismos errores. Amén. Versículo 31 dice, fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Dijo, bueno, este muchacho a ver qué.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá, peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ya le habían dicho que él era un hombre de guerra, ya sabía, lo conocía, que cuando él tocaba se le iban los demonios, pero él seguía insistiendo que él no podía pelear, que no era un hombre de guerra. David respondió a Saúl: tu siervo, versículo 34, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Leamos otra vez versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué trató de hacer Saúl con David? Trató de armarlo, de ponerle su armadura. La armadura de David representa muchas cosas, y entre esas cosas que representa la armadura de Saúl, representa los errores, las fallas, las equivocaciones de Saúl. Saúl quería vestir a David con sus mismos errores, quería vestir a David con sus mismas equivocaciones, quería vestir a David con su mismo corazón, con su misma forma de pensar, con su misma forma de ser. ¿Por qué? Porque el hombre siempre trata de que los demás hagan lo que ellos hacen, que sean iguales. Tratamos de poner nuestro espíritu en la gente para que la gente haga lo que nosotros hacemos, aunque no sea lo correcto. Los padres tratan de vestir a sus hijos, ¿verdad?, con los mismos errores. Dile una grosería, dile esto, no te dejes, dile el otro. Siempre los padres están tratando de vestir a sus hijos de la misma manera que ellos fueron vestidos, y ese es un error. David se pone la armadura y dice: no puedo andar con esto, nunca lo he practicado, yo no soy de esta forma, yo no cometo esos errores. Y entonces se quita la armadura. Dijo: no, yo no puedo caminar con tus errores, y no voy a repetir tus mismos errores. Mis amados, dentro del reino de Dios siempre va a haber errores. Vas a saber de gente que comete errores. Sí, yo les he dicho, yo he conocido gente dentro de la iglesia, líderes que han robado dentro de la iglesia, gente que ha hecho lo malo dentro de la iglesia. Está bien, cometieron errores y tienen la oportunidad de arrepentirse y de volverse al Señor, pero a lo que voy es que nosotros no cometamos los mismos errores. Por eso no debemos de juzgarlos, no debemos de atacarlos, pero debemos de tomar conciencia de que todos cometen errores y que nosotros no podemos repetirlos. Si ya cometí yo errores también, no puedo seguir caminando. Eso, ¿cómo le digo? Eso es lo más tonto. Eso es lo más terrible que le puede pasar a alguien, cometer errores que ya cometieron antes. Yo ya hice esto, yo ya hice el otro, ya lo hicimos, mis amados. Ya para qué volver otra vez a pisar, por qué volver a practicar, por qué volver a hacer lo que ya hicimos y que nos llevó a la muerte, que nos estaba llevando al infierno. No. Si la unción verdaderamente está sobre nosotros, no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos que ser gente sabia. Aprender es importante. Aprender es importante. Y por eso, ¿sabe por qué dice la Biblia que la sabiduría se encuentra en las plazas, en las calles, en las esquinas, en todo lugar? Porque debemos de aprender de lo que le pasa a otros. Debemos de aprender de lo que vemos en otros. Los fracasos en otros no tienen que ser nuestros fracasos. La gente sabia aprende de los fracasos de otros. No los juzgamos, no los atacamos, aprendemos. Si metieron a alguien porque en su empresa estaba robando, ¿cómo puede ser posible que yo diga: a mí no me va a pasar y voy a robar en mi empresa, a mí no me van a meter? No, claro que me van a meter también. Pero si yo ya vi que a alguien metieron en la cárcel por robar en su empresa, yo no voy a robar, yo soy sabio. Pero tú puedes, sí, pero no lo voy a hacer.
Hola, ¿está conmigo? Yo tengo que aprender a no cometer los mismos errores. Voy a cometer errores, pero que sean mis errores en mi tiempo, en mi forma. Y que Dios me enseñe, pero no volver a cometer los mismos errores. Aleluya. No cometa los mismos errores de antes. No los cometas. Aprende. Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Eso es importante. Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Pero en esa segunda oportunidad tenemos que tomar decisiones correctas. Sí, a lo mejor te equivocaste la primera vez en lo que hiciste mal, ¿verdad? Está bien, pero una segunda vez no vuelvas a cometer los mismos errores. Está como una hermana que se había casado con una persona muy mal, ¿verdad? Drogadicta, alcohólico, la maltrataba, la menospreciaba, la golpeaba. Vino al Señor la hermana, se convirtió, el hombre la dejó, ella ya se sentía libre. ¿Y sabe qué? Fue y agarró otro igual. Y yo dije, ¿dónde cabe? Si ya tuviste la oportunidad ahora de caminar en el Señor, de buscar a alguien en Dios, ¿verdad? Alguien que ya haya sido procesado en el Señor, ¿cómo vas y agarras a alguien? Diga conmigo, porque no aprendió de sus errores, porque no tenía unción. La unción entonces, mi hermano, me evita caer en los mismos errores. Sí, ya me equivoqué, pero no me voy a volver a equivocar. No puedo volver a caer en lo mismo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Diga conmigo, la unción está sobre mí y me está haciendo valiente, y me está haciendo poderoso, y me está haciendo sabio e inteligente para alcanzar los propósitos del Señor. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor, mis amados, en esta tarde. Pasen mis hermanas, por favor. Tome la copa, tome el pan. Vamos a tomar la cena del Señor. Yo espero que estos consejos le ayuden para vivir una vida de victoria, de libertad, de poder y de gloria. Todos nos hemos equivocado, por eso estamos aquí, porque allá afuera nos equivocamos, pero en Cristo fue la mejor decisión que hemos tomado. No sé. Amén. El aceptar a Cristo es la mejor decisión que hemos tomado. Lo más acertado que hemos hecho es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Aleluya. Gracias, amado Espíritu Santo. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo siga creciendo en nuestra vida, que siga aumentando, Señor, para tu gloria. Señor, necesitamos, Señor, que la unción nos enseñe todas las cosas, Padre, para tu gloria, amado Espíritu Santo. Llévanos de gloria en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue pudriendo todo yugo satánico y diabólico en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pedimos, amado Espíritu de Dios, que te glorifique, Señor, en nuestras vidas, que nos use, Señor, que seamos tus instrumentos de gloria, de justicia, de poder sobre esta tierra, Señor. Pero no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer en nuestra sabiduría, no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Podemos hacer cosas con nuestra alma, pero eso no es correcto delante de ti, Señor. El alma tiene que ser quebrantada, el alma tiene que estar sometida a la presencia del Espíritu Santo. No nuestra mente, no nuestra voluntad, no nuestras emociones, sino tu voluntad, tu Espíritu Santo dirigiéndonos a toda verdad. Señor, activa en nosotros los dones del Espíritu Santo. Unge nuestra cabeza con aceite y que nuestra copa esté rebosando. Señor, llévanos de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Señor, quita toda envidia, todo celo ministerial en nuestros corazones, toda envidia, Señor, de los que tienen, de los que poseen, de los que logran, Señor. Padre, apártanos de la brujería con envidia con brujería, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe todo poder de mentira sobre nosotros, todo temor, Señor, en el nombre de Jesús, toda cobardía, Padre, todo aquello que nos impide tomar riesgos en tu unción, Señor, rómpelo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre.
Señor, aquello que no es agradable delante de ti, Señor, sea destruido, anulado, cancelado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Perdonamos, Señor, a los que nos han envidiado, perdonamos a los que nos han querido hacer daño, a los que nos han decretado en contra, Señor, pero sabemos que somos cada día más fuertes por la unción, Señor. Somos perseguidos por tu presencia, pero no importa, Señor, seguiremos caminando bajo tu dirección en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy una vez más, Señor, volvemos a tomar, Señor, el pan y la copa. Y lo hacemos con fe, Señor, creyendo lo que dice tu palabra. Señor, que cuando tomamos la comunión contigo, Señor, nos hacemos uno contigo y cosas mayores que las que tú hiciste haremos. Aún mayores, las que tú hiciste y aún mayores haremos, Señor, para tu gloria. Hoy partimos el pan, Señor, dando gracias primeramente. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por llevar nuestros pecados, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios. Y partimos el pan, Señor, y comemos el pan y nos hacemos uno contigo, Señor, en el nombre de Jesús, haciendo tu voluntad. Puede comer el pan, mis amados. Señor, y gracias también por la copa. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. No lo merecíamos, pero en esta copa está el pacto de gracia, de misericordia. Lo que no merecíamos, aquí está puesto en una copa de sangre, Señor. Derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Derramaste tu sangre, Señor, para limpiarnos de toda maldad y que nosotros no sufriéramos lo que tú fuiste a sufrir al infierno, que no sufriéramos lo que tú padeciste, Señor, en la carne, Señor, en esa cruz. Padre, tu gracia tan grande, tu misericordia tan grande, Señor, para con nosotros. Te damos gracias, Señor. Y hoy tomamos la copa, Señor, declarando que nuestros pecados han sido perdonados y están enterrados en lo más profundo de la mar, Señor, y tú nunca más te acordarás de ellos, Señor. Padre, perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, Señor. Hoy caminamos en la dirección correcta, haciendo conforme a tu voluntad para tu gloria. Tomamos la copa, Señor, en el nombre de Jesús, y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tome la copa, por favor. Señor, gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Padre. Úngenos, Señor, la sangre ya está sobre nosotros. Ahora la unción aumente en nosotros. Aumentanos en la unción, aumentanos en la unción, aumentanos en la unción, aumentanos en la unción, Señor, en el nombre de Jesús. Aumentanos en la unción, Padre, para hacer conforme a tu voluntad y no a la nuestra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si puedes levantar un momento tus manos, mira, aquí está el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque de tu gracia recibimos. Te pedimos gracia sobre gracia, favor sobre favor, en el nombre de Jesús, y que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros para confrontar cualquier obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, sea toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, el Señor esté con ustedes. Nos vemos el día miércoles, primeramente Dios. Bendiciones, shalom.